Bueno, buenos días a todos. Con este título quizás grandilocuente quiero describir lo que nos pasa cuando nos enfrentamos al calcio en una situación de síndrome coronario agudo, como seguramente le habrá pasado a muchos de los asistentes. En este caso se trata de un paciente de 75 años, de sexo masculino, que es diabético, era diabético, no insulino requiriente, ex tabaquista. No tenía antecedentes patológicos de importancia, el típico paciente que nunca tuvo nada hasta el día que se encuentra con nosotros. Ingresó por dolor precordial, irradiado a ambos miembros superiores, que lo despertó y que no se dio hasta el momento en el que consultó en la guardia del sanatorio. Al ingreso tenía dolor precordial aún y se encontraba hipertenso, con un electro que les paso a mostrar, un electro con injuria subendocárdica anterolateral. Le dieron tratamiento con aspirina y nitroglicerina y el electro en parte corrigió, pero sigue con injuria. Y se nos pide el estudio. Antes de empezar a mostrarles, los pongo en autos. Esto era 2 semanas de iniciada la cuarentena. El paciente había estado con molestias en los días previos y no se había atrevido a consultar. Eh, Todos dolores precordiales de corta duración, pero avisos que nos hacen pensar en lo que está pasando en esta época, aunque los pacientes ya están llegando, todos esos que no vinieron. Eh, Al paciente entonces se lo decidió estudiar, no inmediatamente, sino unas horas después. Eh, Perdón. Esta es la arteria coronaria derecha, que se ve calcificada en su nacimiento a nivel de la aorta. Es una arteria coronaria derecha no dominante, con obstrucción severa. La arteria coronaria izquierda se evidencia como una arteria severamente enferma, ectásica, con un tronco sin obstrucción severa y una circunfleja severamente ectásica, y una descendente anterior, ectásica hasta un poco antes del primer ramo diagonal, con obstrucción severa suboclusiva en 2 sitios, y una obstrucción severa previo al primer ramo diagonal, donde si uno mira cuando la arteria no está llena con contraste, se evidencia gran calcificación. Bueno, esto es una fotografía de lo mismo que mostrábamos recién, y la vista Spider. Una craneal derecha que nos permite ver mejor aún la obstrucción previa al primer ramo diagonal y cómo probablemente estamos delante de alguna de las 2 obstrucciones que dieron origen a la sintomatología que presentaba el paciente en el día en el que lo atendimos. Bueno, aquí nos encontrábamos delante de un paciente con un síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, ya sin angina en sala, sin insuficiencia cardíaca y en el último electro con tratamiento que les mostré antes con un poco aún de injuria subendocárdica. Estábamos en medio de la pandemia, era sábado, llevábamos 2 semanas de cuarentena y aún no sabíamos bien cómo iban a ser las cosas. No teníamos pacientes, no teníamos pacientes programados, nadie consultaba por infarto y teníamos la presión de los cardiólogos clínicos de que había que intervenir al paciente. Desde el punto de vista anatómico, teníamos un paciente con, perdón, teníamos un paciente con una obstrucción, con múltiples obstrucciones
en la arteria descendente anterior, que se encontraba subocluida en 2 sitios, con flujo TIMI3, severamente calcificada y con enfermedad difusa. Un síndrome coronario agudo, entonces, con calcificación severa. No disponíamos de rotablator standby, y entonces, ¿qué había que hacer ante esta situación clínica, esta situación coyuntural? Bueno, habitualmente uno hubiese pensado en intervenir al paciente. Ahora, ¿cómo? Porque no teníamos rotablator en ese momento. Era un sábado a la mañana, esperábamos al lunes o actuábamos con las herramientas habituales que tenemos, balón no complaciente, cutting balón, en fin. No sé si quieren que siga adelante y charlamos después o nos preguntamos cómo seguimos ahora, doctor Leguizamón. Bueno, continúo. Entonces, lo que hicimos fue iniciar una angioplastia con las herramientas que teníamos. Comenzamos a dilatar con balón de 2.0, con buena respuesta de las zonas, de las zonas suboclusivas, con recuperación de la luz en esas zonas. Fíjense cómo hemos logrado dilatar las obstrucciones y cómo se ve cuando no hay contraste la calcificación, el nódulo cálcico en la zona previa proximal al primer ramo diagonal. Bueno, aquí estamos ya dilatando con un balón de 2.5 por 15, con buena respuesta, pero si ustedes se fijan, ya en la zona del nódulo cálcico el balón no dilata bien. Entonces decidimos usar en ese lugar, dilatar con un balón no complaciente de 3.0 por 15. Y el balón estalló. Tuvimos algo de respuesta respecto de la dilatación de esa zona. Fíjense cómo la placa esa empieza a caer. Y cómo persiste la obstrucción proximal al primer ramo diagonal. Entonces decidimos utilizar un cutting balloon de 3.0 por 6, donde persistía más allá del cutting balloon una falta de respuesta. Utilizamos un balón no complaciente de 3.5 por 15 en esta zona tan resistente. Y la idea en ese momento, bueno, paro aquí un poquito, porque la idea en ese momento era, eh, nos pusimos a pensar, ¿qué hacemos? Paramos, tenemos la arteria con flujo TIMI3, paramos y vemos si podemos hacer un rotablator el lunes, dejando al paciente anticoagulado. Pues en el control siguiente, y aquí no lo tengo, vimos una disección distal al primer ramo diagonal y supimos que ya no había tiempo para hacer eso. Era una decisión cuestionable, pero lo hemos hecho en otras oportunidades, no antes de empezar a instrumentar la arteria, pero sí ante pacientes como estos, dilatar con balón, si la arteria queda con flujo TIMI3, poder diferir, no mucho, sino en un día, el procedimiento con rotablator. Entonces, ante esta situación que no les estoy mostrando porque no tengo ese control, decidimos comenzar a implantar stents. En este caso pusimos un stent liberador de fármacos de 2.5 por 21 milímetros en la zona distal del vaso.
y otro stent de 3.0 por 29 en el área proximal. Al dilatar, al implantar el stent, también el balón se pincha. Podemos ver la retención de contraste distal, con lo cual, evidentemente, había una espícula cálcica que seguía sin ser reducida, controlada. Este fue el resultado post-implante de stent. La verdad es que la zona distal, el primer ramo diagonal, tiene un resultado aceptable, pero la zona del calcio persiste con un resultado incompleto. Decidimos volver a inflar un balón no complaciente de 3.5 por 15. Debo decirles que esto es un resumen, ¿no? Porque hicimos múltiples insuflaciones con cada uno de los balones que les muestro. Usamos la técnica del martillazo, que le decimos nosotros, de martillar, inflar una vez y otra vez y otra vez, y no tanto a más presión y a más presión, sino intentar romper la placa con múltiples insuflaciones. Esta fue la última insuflación que hicimos, y luego de 3 horas de procedimiento, de altas dosis de radiación, que fue lo que más nos limitó, y de 500 mililitros de contraste, decidimos parar con el siguiente resultado que les voy a mostrar. Creemos que mejoró un poco en la insuflación final, y eso es lo que pudimos conseguir. Este es un stent boost de la zona resistente, donde evidentemente hay un calcio circunferencial, un calcio circunferencial que deja en evidencia por qué nos llevó tanto trabajo y nos fuimos con este sabor a poco en la boca. Las conclusiones de este caso, en mi opinión, son que se consiguió cambiar la situación clínica de inestabilidad del paciente, que no se pudo lograr un resultado óptimo, evidentemente, que este resultado nos permite, de ser necesario en un futuro, planificar un nuevo procedimiento con aterectomía rotacional, y que ante una calcificación severa no hay que subestimar la angioplastia, aunque nunca debemos subestimar una angioplastia. La angioplastia de una calcificación severa puede ponerse difícil y hay que estar preparado para eso. Es necesario disponer de rotablator standby para encarar este tipo de procedimientos. Nada más.